de Hebreos también vincula esto más frecuentemente con la llegada de la vida de Jesucristo. Bueno, aunque escrito por miles de años, ya hace mucho tiempo por muchas personas, los libros del Antiguo Testamento tienen una presentación organizada de la creación de Dios, la rebelión de la humanidad contra él y sus acciones para establecer esta relación con la humanidad nuevamente. Esta revelación comienza en el primer versículo. Dios es el principio, creó los cielos y la tierra. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 1:1. Las personas también, las personas de fe también aplican esta fe a este versículo y a la aceptación de todas las escrituras que sigue a través del Apocalipsis como la verdad de Dios. En resumen, aquí vamos a ver es cómo Dios se viene revelando o viene revelándose a lo que es la humanidad. A través, como dije, a través de una serie de pactos que inicia con Abraham, a través de una serie de acontecimientos con David, con Noé, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta materia, que será muy interesante y será muy constructiva para nosotros y para lo que estamos haciendo, que es estudiando la palabra de Dios. Amén. Amén, distinguido. Muy bien. Usted hizo una buena investigación entonces. Eso está excelente. Es decir, que usted inició con buenos pies, como decimos. Muy bien, distinguido. Es así. Eso es la teología, la manera como Dios ha tratado, o la manera como Dios inició el trato de manera antropomórfica con el ser humano. Muy bien, excelente. Entonces vamos a iniciar. Recuerden que si en dado caso ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, no entendieron algo de lo que estamos hablando, usted tiene toda la oportunidad de levantar las manos y nosotros en el tiempo preciso le vamos a dar la oportunidad. Bien, porque de nada vale que nosotros comencemos a iniciar esta clase o la terminemos y al final nosotros no tengamos esa idea en cuanto a la enseñanza. Bien. Amén, amén. Entonces, continuamos. Pero antes de, Rafi, está grabando, ¿verdad? Sí, amado, sí. Excelente, muchas gracias, muy bien. Excelente. Entonces, Teología del Antiguo Testamento 1. Vamos a hablar hoy sobre una introducción. Es decir, que hoy vamos a calentar un poco los motores para nosotros saber algunas importancias en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento, de acuerdo también a su preparación para la formación del Antiguo Testamento. Y vamos a ver también de igual manera algunas discrepancias que tiene el Antiguo Testamento con las demás ciencias naturales. Eso lo vamos a ver hoy, que esto es totalmente fundamental. Entonces, primero, ¿qué es teología del Antiguo Testamento? Repito, ¿qué es teología del Antiguo Testamento? La teología del Antiguo Testamento es el estudio y la comprensión de cómo Dios se reveló a las personas a lo largo de la historia, desde el comienzo de la vida hasta la venida de su Hijo Jesucristo, a través de una serie de pactos, primero de Adán, luego con Noé, Abraham, el pueblo de Israel, a través de Moisés y David. Dios estableció relaciones diseñadas para revelarse a sí mismo, su carácter, sus atributos y lo que está haciendo en el mundo. Eso es teología del Antiguo Testamento. Es decir, que nosotros en esta materia vamos a ver en cuanto a algunos pactos, como lo que es el pacto de Noé, ¿verdad? El pacto abrahámico, pacto davídico, pacto mosaico y el nuevo pacto. Son aproximadamente 7 pactos que hay. Y eso lo vamos a ver. Porque estos pactos no solamente fundamentalizan lo que es el inicio y la manera como Dios se les transmite al mundo y sus proyectos hacia Israel y hacia la iglesia, sino que estos pactos también tienen una relevancia y una trascendencia a nivel escatológica. Cuando nosotros hablamos que estos pactos también tienen de igual manera una trascendencia de manera escatológica, estamos hablando que algunos pactos se fundamentalizaron, se crearon, pero aún no se han cumplido, cuyos pactos han de cumplirse a finales de los tiempos. Es decir, que aquí vamos a dar a través de esta clase algunas pinceladas en cuanto a la escatología, que es totalmente indispensable. Bien,
como lo que es el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico, que son totalmente indispensables y fundamentales para poder tener una teología del Antiguo Testamento formidable. Bien, entonces esto es Antiguo Testamento, esto es teología del Antiguo Testamento. Conocer a Dios y la manera como Dios se le transmite al mundo y como Dios inicia en cuanto al trato con la humanidad, específicamente en cuanto al trato con Israel. Porque recuerden que en toda la contextualización del Antiguo Testamento podemos decir de manera hermenéutica o de manera exegética que en el Antiguo Testamento Dios inicia una relación, un pacto, un sistema histórico con Israel. De tal manera que este proyecto a través del tiempo se va fundamentalizando y se va creando también lo que es el proyecto con la iglesia, pero primero inicia con Israel de manera histórica. Eso lo vamos a ver en estas clases. Bien, entonces, importancia del Antiguo Testamento en la historia cristiana. Repito, importancia del Antiguo Testamento en la historia cristiana. Nosotros, los cristianos, específicamente nosotros los protestantes, evangélicos, pentecostales, en su gran mayoría, lamentablemente nosotros hemos decidido que el Antiguo Testamento es obsoleto. Repito, lamentablemente nosotros, los evangélicos pentecostales, nosotros, nuestra denominación específicamente, la mayoría hemos dicho que el Antiguo Testamento está obsoleto. Es decir, que no tiene relevancia. Como también decíamos en las materias pasadas, que muchos líderes le dicen a sus miembros que si quieren iniciar para poder entender lo que es la gracia y entender en cuanto a la salvación, en cuanto al proyecto de Dios, primero tienen que iniciar en el Nuevo Testamento, y esto es un error. Entonces, nosotros hemos cometido un error, y este error fue producido desde el año 1901. ¿Por qué en ese tiempo? Porque en el año 1901 se fundamentaliza, anoten esto, se fundamentaliza y se crea lo que es la iglesia pentecostal. Entonces, cuando se crea la iglesia pentecostal en el año 1901, por Wilbur Seymour, un afroamericano de padres esclavos, él crea esta denominación. Independientemente del poder del Espíritu Santo, él la fundamentaliza bajo un sistema de ¿qué? De falta de conocimiento. De tal manera que en ese tiempo, desde ese tiempo específicamente, es que se crea una ideología, un sistema de no al estudio del Antiguo Testamento. Y este sistema desde el año 1901 se ha fundamentalizado, se ha expansionalizado, de tal manera que hoy en día, en esta era postmodernista, en esta era moderna, en el siglo XXI, lamentablemente la hemos sostenido. Entonces, ahora, la pregunta es, a través de la historia, nosotros hemos mantenido la postura o la creencia de que el Antiguo Testamento no tiene relevancia. No. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de los apóstoles, nosotros podemos analizar tanto por los libros sinópticos. Cuando hablamos de los libros sinópticos, estamos hablando de los libros de Mateo, Lucas y Marcos, ¿verdad? Por estos libros e incluso por la parte histórica del libro de los Hechos y por otros registros extras bíblicos de lo que es la iglesia primitiva, podemos ver que la iglesia primitiva, tanto la iglesia primitiva como los apóstoles, tenían un gran respeto y una gran reverencia a lo que es toda la contextualización del Antiguo Testamento. E incluso yo puedo decir en lo personal, incluso bíblicamente, que en los tiempos de los apóstoles solamente existía el Antiguo Testamento. Ejemplo, cuando el apóstol dice que toda escritura es inspirada por Dios, apta para corregir, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué textos fragmentarios está hablando el autor en ese momento? ¿A toda la Biblia? ¿Al Nuevo Testamento? Negativo, no es así. Es decir, cuando el autor dice que toda
escritura es inspirada por el Espíritu Santo, está hablando solamente, única y exclusivamente del Antiguo Testamento. Incluso, y no todo del Antiguo Testamento. Porque en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia primitiva, solamente existían algunos fragmentos del Antiguo Testamento. Es decir, que cuando los autores apostólicos hablan con respecto a la importancia y citan los textos bíblicos, ellos lo hacen hablando con respecto a la importancia que tiene el Antiguo Testamento. De tal manera que el Antiguo Testamento en los tiempos de los apóstoles no se había fundamentalizado, no se había plasmado, no se había registrado como Antiguo Testamento. Sí, Wilmer. ¿Tiene algo que decir? Amén. Dios bendiga, ¿me escuchan? Sí, distinguido. Amén, amén. Así es. Quería añadir también acá que en ese tiempo, si estoy mal, usted me corrige, maestro. El Nuevo Testamento aún no se había fundamentalizado de manera legal, pero sí había unas cuantas cartas circulando alrededores, pero todavía no se había fundamentalizado como Nuevo Testamento. O sea, había cartas que hablaban de manera circular, de mano en mano, pero todavía no se había fundamentalizado, si no me equivoco. Así es, distinguido, aún no se había fundamentalizado de manera legal. De tal manera que el Antiguo Testamento fue fundamentalizado, fue creado ¿con qué? Con el concilio ¿de qué? Jamnia. Ese concilio de Jamnia fue que estableció lo que fue la terminación o la complementación de toda la contextualización del Antiguo Testamento. Y estamos hablando después del año 70 de Cristo. O sea, estamos hablando después de la destrucción de los muros y de todo Jerusalén por Roma, en el año 70 después de Cristo. De tal manera que antes del 70 después de Cristo, aún en los tiempos de Cristo, aún no se había fundamentalizado totalmente lo que era el Antiguo Testamento. Como decía Wilmer, solamente habían cartas e incluso habían fragmentos solamente. En los tiempos de Cristo, dice la Biblia que Cristo toma el rollo, es decir, que Cristo cuando lee el rollo de Isaías, él consigue el rollo y de manera literaria, ¿verdad? Y de acuerdo a la papirología, la palabra rollo determina que solamente escogió lo que fue un fragmento del Antiguo Testamento. De tal manera como usted y yo, como la conocemos, como el Antiguo Testamento, aún no se había fundamentalizado. Incluso en los tiempos de los padres apostólicos, primero, ¿quiénes eran los padres apostólicos? Los padres apostólicos eran los discípulos de los discípulos. Es decir, la segunda generación de los apóstoles. ¿Por qué? Porque después que los apóstoles fallecieron todos, quedaron los discípulos de los discípulos. Por ejemplo, Policarpio, ese fue uno. ¿Quién más? ¿Alguien recuerda algún nombre? Clemente de Roma. Creo que Ireneo de Lyon también. ¿Perdón? Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon. Exacto, ese fue otro padre apostólico. Excelente, hubieron diferentes padres apostólicos y quiero que por favor esto lo anoten para que investiguen en cuanto a los padres apostólicos. Bien, los padres apostólicos de la segunda generación, quiero que lo investiguen, que esto es totalmente indispensable. Es decir, que ellos en esos tiempos, escuche bien, existían diferentes personajes importantes dentro de lo que es la iglesia y estaban creando libros, estaban hablando sobre Cristo. Y ponían sus nombres como que eran los apóstoles de la primera generación que plasmaban esos libros. E incluso habían libros que estaban circulando en la iglesia cristiana, que eran libros que contradecían totalmente la doctrina que fue establecida por Cristo. De tal manera que los padres apostólicos, como Clemente de Roma, como Policarpio, como Aurelio, tuvieron que defender de manera apologética lo que eran las escrituras. Ahora, para poder defender las escrituras en esos tiempos, ¿qué tuvieron que utilizar? El Antiguo Testamento como base fundamental, porque no existía aún la Biblia. Peor aún no existía el Nuevo Testamento y aún tampoco no existía
de una manera formal lo que era toda la contextualización del Antiguo Testamento. Es decir, que para los padres apostólicos el Antiguo Testamento era totalmente indispensable. E incluso si nos vamos a la historia, en la iglesia de la Edad Media, cuando en el año 313, después de Cristo, hubo un emperador llamado ¿quién? Hubo un emperador llamado Constantino, un emperador romano totalmente indispensable de Roma. Este emperador estableció el edicto de Milán. El edicto de Milán consistía en que la iglesia primitiva, que parte de la iglesia, podía tener acceso, portabilidad y preeminencia en el estado, en el estado de Roma. De tal manera que en el año 313 inicia la iglesia católica de manera legal. Porque la iglesia católica inició en el año 313 después de Cristo, cuando Constantino, emperador de Roma, establece el edicto diciendo que todos los cristianos tenían parte en el reino de Roma, y ahí se había culminado de manera legal lo que era la persecución de la iglesia cristiana. Entonces, en ese tiempo, cuando se fundamentaliza la iglesia y se crea la iglesia en el estado de Roma, estamos hablando de la Edad Media. En esos tiempos, a pesar de que la gran mayoría de la población no tenía acceso a la Biblia por el costo que tenía la Biblia y por otros motivos más, que eso lo vamos a hablar después, hubieron personajes importantes, como ¿quién? Como Orígenes, como Agustín de Hipona, etcétera, 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 y como los protestantes, como Juan Hus, como Calvino, de igual manera Martín Lutero, etcétera, 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 donde ellos también defendían de manera apologética lo que era la fe cristiana a través del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estas personas en la Edad Media entendían que el Antiguo Testamento era totalmente indispensable, totalmente importante para poder entender y para poder presentar la defensa en cuanto a la fe cristiana. De tal manera que desde los tiempos de los apóstoles, los padres apostólicos en la iglesia de la Edad Media y con los protestantes era totalmente indispensable lo que era el Antiguo Testamento. Y hoy en día nosotros pensamos que el Antiguo Testamento no tiene relevancia. ¿Tienen preguntas o quieren decir algo? Esos teólogos, ¿quieren decir algo? ¿Entendieron o no han entendido nada? Bueno, entendimos perfectamente. Vamos rápido. Ok. Ya que es un complemento. Para entender la Biblia, también tenemos que irnos no solamente al Nuevo, sino al Antiguo Testamento. O sea, mantener un balance, ya que, como usted decía, profesor, hoy en día ya se ha desahuciado, vamos a poder decir, lo que es el Antiguo Testamento por el Nuevo. O sea, que el nuevo ya es el nuevo pacto y el antiguo es el viejo pacto. Estamos en el nuevo. No. Sino que hay que hacer un complemento, un equilibrio entre ambos. Los dos complementan lo que es la palabra de Dios. Al contrario, el nuevo pacto, que eso lo vamos a ver en la próxima semana, el nuevo pacto, que es el pacto número 7 de los pactos establecidos en el Antiguo Testamento, ese nuevo pacto fue fundamentalizado gracias al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Es decir, que para poder haber un nuevo pacto, primero tenía que haber un antiguo pacto, que era el Antiguo Testamento. Entonces era indispensable. Rosa Silvestre, ¿quiere decir algo? Profesor, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué me habla? Ok, es Rosa Silvestre. Perfecto. Es cierto lo que usted dice. Se nos ha enseñado que incluso cuando uno viene una persona nueva a los pies de Cristo, se le dice que empiece a leer los evangelios primeramente. Entonces no se enfatiza mucho en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, a mí me llama más la atención, soy más apasionada con el Antiguo Testamento que con el Nuevo, por las historias y todas las cosas sucedidas allí. Entonces, una realidad lo que usted está diciendo. Así es distinguida, así es. Incluso muchos piensan que la obra ministerial de Cristo comenzó en el Nuevo Testamento, pero Cristo
tiene una relevancia desde el Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ver en esta clase. Es decir, que la obra de Cristo, su personalidad, su ministerio, su sistema antropomórfica, no nace en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. De tal manera que tanto como el Padre, Hijo, Espíritu Santo han estado en el Antiguo Testamento. Y no estoy diciendo que con el simple hecho de decir, hagamos, no solamente con eso determina que ahí estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que estos personajes de la Trinidad, de la tricotomía del Eterno, de manera individual, se habían o se estaban reflejando o estaban tratando con Israel y con el hombre desde el Antiguo Testamento de una manera personal. Sí, Ana Francisco, ¿quiere decir algo? Por favor. Sí. Sí. Sí, distinguida, puede hablar. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia nos enseñan que la Biblia no la podemos estudiar, pero tomando en cuenta que el Antiguo Testamento es tipo y sombra de lo que ha de venir. ¿Qué usted requiere de esto? Exacto, eso lo vamos a hablar la próxima semana. Exacto. El Antiguo Testamento, según la carta de los Hebreos, es un tipo, es una sombra. Pero para yo poder entender la decodificación, yo tengo que analizar el código. El código es el Antiguo Testamento. Entonces, si yo no entiendo o no domino el código, mucho menos la decodificación. Porque la decodificación primero se inicia con el código. Porque para yo decodificar algo, yo tengo que primero ver el código, dominarlo y entenderlo. De tal manera que cómo yo puedo entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. ¿Quién quiere decir algo? Amén, Dios bendiga, profesor. Amén, distinguido. Yo puedo entender claramente lo que usted está explicando y también entiendo que para nosotros poder llegar al Nuevo Testamento tenemos que empezar en el principio, que es el Viejo Testamento, donde empieza todo. Obligatoriamente tenemos que empezar por ahí y comprender el Viejo Testamento, que ahí que está el principio de todo, para después entonces entender el Nuevo Testamento. Así es, estimado. Es como, por ejemplo, la Biblia es este árbol. La Biblia, toda la contextualización bíblica es este árbol. Este árbol está dividido por ramas, tronco y por raíces, ¿verdad? Entonces, las raíces son el Pentateuco, la Torá. El Pentateuco y la Torá son los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, etcétera. Y los demás fragmentos del Antiguo Testamento, como los libros proféticos y otros escritos, como los libros poéticos, como Cantares de los Cantares, etcétera, etcétera, es este tronco. Y el Nuevo Testamento son las ramas. Ahora, ¿qué yo quiero decir o por qué yo comparo toda la contextualización bíblica con esta rama o con este árbol? Porque para yo poder entender el tronco, el Antiguo Testamento, primero tengo que analizar la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Es decir, que para yo poder entender el tronco, que es el Antiguo Testamento, primero que tengo que analizar los libros escritos por Moisés. Y entender el tronco no es solamente simplemente leerlo, sino analizarlo exegéticamente, hermenéuticamente, analizarlo desde un punto de vista científico, histórico, teológico, antropológico. Eso es entender. Entonces, cuando ya yo entiendo las raíces y puedo entender el tronco, ¿qué sucede? Que para yo poder entender lo que son las ramas, que es la gracia, tengo que analizar, entender el tronco, que es el Antiguo Testamento. Entonces, yo no puedo entender la gracia, que son las ramas, sin iniciar por el Antiguo Testamento. Es decir, que para yo poder entender las ramas, que es el Nuevo Testamento, yo tengo que analizar, tengo que dominar exegéticamente el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una sombra, es un tipo. Entonces, el Nuevo Testamento es el antitipo, eso lo vamos a hablar. Eso lo vamos a hablar la semana próxima, para que usted entienda que es un tipo y antitipo. Es decir, en pocas palabras, el Antiguo Testamento, que es las raíces y el tronco,
tienen una trascendencia física. Repito, el Antiguo Testamento, la Torá, los libros proféticos, los otros escritos como los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, los Salmos, tienen una trascendencia física. Entonces, ¿a dónde nace la trascendencia espiritual? Aquí está en la gracia, pero esto nace en el Antiguo Testamento. Es decir, para yo entender el sistema salvífico, el sistema de salvación, tengo que analizar el Antiguo Testamento. Para yo entender o analizar de manera explícita lo que es la salvación por medio de la cruz del Calvario, tengo que analizar el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver. Para yo entender la doctrina de los apóstoles y para yo entender la iglesia, tengo que entender el contexto del Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo iniciar el estudio del Antiguo Testamento iniciando en el Nuevo. No. Yo tengo que analizarlo, estudiarlo desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Bien. Ahora, estamos hablando que el Antiguo Testamento es totalmente indispensable y totalmente importante. Pero no, esa importancia tuvo una trascendencia histórica de formación totalmente indispensable que tenemos que entender y analizar. Por ejemplo, la formación del Antiguo Testamento. Repito, la formación del Antiguo Testamento. ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento de manera histórica? ¿Qué procesos históricos pasó el Antiguo Testamento y estos grandes hombres de Dios para formar de manera literaria o plasmar lo que es el Antiguo Testamento? Pero primero, lenguas de la formación del Antiguo Testamento, la lengua hebrea. Recuerden que por lo menos del 85 al 90% del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Usted y yo lo conocemos, lo entendemos y lo dominamos. Que la gran mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hubieron fragmentos en arameo, ¿verdad? Pero mayormente en su 90% aproximadamente fue escrito en hebreo. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿dónde nace el hebreo? ¿A dónde nace la lengua hebrea? Porque Génesis fue escrito en hebreo. Éxodo, Levítico, Deuteronomio y algunos libros proféticos, ¿verdad? Fueron escritos en hebreo. Pero la pregunta es, ¿dónde nace la lengua hebrea? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre mesopotámico, Ur de los Caldeos. Entonces, Abraham hablaba cardeo, una lengua semítica, totalmente distinto al hebreo. Entonces, Abraham vivía en Mesopotamia. Mesopotamia es la región donde están ubicadas las ciudades, las naciones, donde está el río Éufrates, que es este que está aquí, y el río Tigris, que es este que está aquí. Es decir, que todas estas ciudades que está aquí en este alrededor de estos dos ríos es la antigua Mesopotamia, cuyo sistema geográfico territorial también se le denomina lo que es la cuna de las civilizaciones, porque de allí nace lo que fue el primer sistema de escritura, nace lo que fue el sistema de arquitectura, sistema de ingeniería, el sistema también militar de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el mundo a nivel mundial, la civilización como nosotros la conocemos, nace todo aquí en la antigua Mesopotamia, en la cuna de las civilizaciones. Pero Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en esta parte que está aquí, al sur de Mesopotamia. Es decir, que Abraham era mesopotámico, era acadio. Profesor. Sí. La pantalla no se está compartiendo. ¿No se está compartiendo? ¿Y los demás? Sí, parece que él tiene problemas porque yo estoy viendo el mapa. Ah, perfecto. Mira, a ver, yo lo estoy viendo también. Ahora sí. Todos lo estamos viendo aquí. Perfecto, muy bien, qué bueno. Excelente. Entonces continuamos. Hay algunos que tenemos problemas porque yo tampoco lo veo. Parece que eso es la conexión del internet. Dele a la derecha, en la página principal, ahí usted lo va a ver. Excelente. De todos modos, esta clase quedará grabada y usted podrá ver lo que es el mapa que estamos mostrando ahora mismo. Entonces, continuamos. Abraham era mesopotámico. Abraham vivía al sur de Mesopotamia. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Los caldeos es considerado, según los historiadores, como la segundo imperio más importante de la región mesopotámica. Entonces, Abraham hablaba acadio, una lengua semítica, como dije anteriormente. Entonces,
Abraham, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré, Abraham hace un recorrido en toda la antigua Mesopotamia, un recorrido, ese que ustedes ven aquí, y luego se van a Canaán. Canaán es la tierra de Palestina, que está alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, en este lugar hablaban cananeo, otra lengua semítica, una lengua diferente al hebreo. Entonces, la pregunta es, si Abraham vivía en Ur de los Caldeos y se traslada como nómada a la tierra de Canaán, donde hablaban acadio, entonces la pregunta es, ¿cómo las generaciones genéticas de Abraham aprenden el hebreo y lo expansionalizan? Vamos, una respuesta. ¿Qué creen ustedes? Repita, profesor. Ok, repito. Si Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, donde él hablaba acadio, una lengua semítica diferente al hebreo, y Abraham se traslada como nómada a Canaán, a esta tierra donde hablaban cananeo, otra lengua semítica diferente al hebreo, ¿de dónde Abraham se le llama hebreo? ¿O de dónde comienzan a aprender la lengua hebrea? Como los hijos de Abraham, la era patriarcal, y como lo que es Moisés para plasmar de manera literaria lo que es el Pentateuco. ¿Qué opinan ustedes? Ana Francisco. Yo quiero decir algo. Sí, distinguida. Sí. Yo no he escuchado nada con relación, pero a mí me parece, puede ser que cuando se confundieron las lenguas, que ahí surgieran diferentes idiomas. Puede ser que ahí fue que que comenzó a hablarse. Bueno, yo creo que ahí fue que se le dio origen a los diferentes idiomas cuando se confundieron la lengua en la Torre de Babel, me parece. Yo creo que viene desde ahí. No sé si... Entiendo. Profesor, sí. Profesor, Jairo, según algunos teólogos, fue el idioma original, fue el idioma que habló Adán y fue el idioma que se habló, el único idioma que se habló hasta la Torre de Babel. Era el idioma que hablaba todo el mundo antes de la dispersión, según algunos teólogos. Ahora bien, ¿cómo Abraham llegó a hablarlo? Ahí ya serían otros 500, como decimos. Ya nos gustaría que usted nos explique si nadie más tiene opinión, pero eso es lo que había escuchado y leído sobre el idioma hebreo. Angelita Galvez y Wilmer Rivera. Ok, amén. Yo por lo que estudié en la primera clase, entiendo que como la Biblia se escribió en hebreo pictográfico, que era por símbolos, entiendo que a partir de ahí, con los símbolos y eso, ellos aprendieron a hablar hebreo y entendieron la Biblia a partir de ahí. Es cuanto. Excelente. ¿Alguien más? Wilmer Rivera. Bueno, profesor, yo diría que Abraham, cuando le dicen hebreo, si nos vamos a la terminología de hebreo, significa uno que viene del otro lado, ya que él vivía en Ur de los Caldeos. Al pasar al otro lado de Canaán, me acuerdo también cuando José estaba en Egipto, que los egipcios decían que este era un hebreo y era una ofensa sentarse o comer con los hebreos, porque ellos consideraban que los hebreos eran personas saqueadoras que salían del otro lado para tomar su territorio. De ahí viene la palabra hebreo. Excelente, Wilmer, muy bien. Es decir, que ese es de acuerdo a la cultura. Muy bien, excelente. Ok, aquí voy. Entonces, escuchen bien y anoten bien. En cuanto a lo que es algunos teólogos, colegas, respetando su opinión, recuerden que el hecho de decir que el hebreo nace o la primera lengua a nivel universal fue la lengua hebrea, eso es una tradición hebrea, de la cultura hebrea, es una mitología hebrea. Y esa tradición se respeta porque ellos lo que están divinizando lo que es la lengua hebrea, de tal manera que ellos están diciendo es que el fundador de la lengua hebrea fue el mismo Dios, el eterno, Elohim Adonai. Y eso se respeta, eso es la tradición. Pero de acuerdo a la papirología,
que es la historia o es la rama de la historia que estudia lo que son los documentos antiguos y las lenguas antiguas. Y gracias a la historia, incluso a la arqueología y a la antropología, se ha demostrado, escuche bien, se ha demostrado que la lengua hebrea nace, es una evolución del cananeo. Repito, es una evolución del mismo cananeo. ¿Por qué? Porque según la arqueología, que es la ciencia que estudia lo que son los fragmentos antiguos para entender su punto de vista histórico, de acuerdo a la antropología, de acuerdo a la historia y la papirología, no hay fragmentos, no hay prueba contundente que determine un fragmento antiguo que determine la antigüedad de la lengua hebrea. De tal manera que según la historia y según la papirología se ha determinado que la lengua, el sistema de literatura más antiguo del mundo, se está hablando de hace 3.900 años, 3.900 años antes de Cristo, fue originada en Mesopotamia con los sumerios, en Sumer, de Sumeria. Es decir, que la lengua más antigua a nivel universal, según la arqueología, la paleontología, no la paleontología, sino la arqueología, la antropología, la historia y la papirología, han demostrado que la lengua universal, primera lengua universal más antigua fue la lengua sumeria, la lengua cuneiforme. Pero la lengua hebrea nace en Canaán. De tal manera que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos y los cananeos entienden el propósito de Abraham de que esta tierra le pertenecía por parte de un plan de revelación o un pacto abrahámico, ellos comenzaron a decirle a Abraham y a su familia hebreos. La palabra hebreo significa usurpador, delincuente. Una persona que viene del otro lado del río a usurpar, a robar una tierra que no le pertenece. De tal manera que lo que le comenzaron a decir hebreo a Abraham fueron los cananeos, según los registros históricos. De tal manera que para Abraham decirle en esos tiempos antiguos hebreo era una falta de respeto, era una acusación. Es como decirle usted a una persona hoy en día ladrón, estafador. De tal manera que también ese era una falta de respeto en los tiempos antiguos, en los tiempos de Abraham. De tal manera que según la papirología, le voy a dar un dato. Se cree y se dice que los primeros fragmentos escritos del Antiguo Testamento, estamos hablando de los primeros fragmentos del Pentateuco, se cree y se dice que fue escrito en una parte en la lengua cananea. ¿Por qué? Porque aún el pueblo de Israel en tierra egipcia, no se le llamaba hebreo como cultura. ¿Por qué? Porque para la nación de Israel tener cultura o ser nación o llamarse hebreo como una identidad cultural, tenía que poseer el sistema literario, tenía que poseer una lengua, tenía que poseer un sistema geográfico territorial que ellos no tenían, tenían que tener un sistema político judicial que regularizara el comportamiento del hebreo, de tal manera que en los tiempos de Israel, en los 400 años de Egipto, no tenían sistema geográfico, sistema legislativo, no tenía literatura, no tenía lengua, de tal manera que según los estudios históricos, por esta razón, en los libros de los libros escritos en copto por los egipcios, por eso que los egipcios nunca escribieron que hubieron hebreos, sino cananeo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que salieron de Canaán y se quedaron en Egipto con la familia de José, simplemente hablaban cananeo aún. Entonces, cuando se comenzó a escribir el Antiguo Testamento, según la papirología, fue escrito en cananeo, luego fue evolucionando a un hebreo pictográfico, un hebreo arameizado. Un hebreo arameizado es un hebreo que es más moderno, ¿verdad? Y luego comenzó el hebreo a expandirse, se creó a formarse como lengua tal a través de las generaciones. ¿Qué entienden por esto? ¿O qué opinan? Bueno, yo diría, profesor, que como usted mencionaba, Israel para ser nación necesitaba esos requisitos, pero también necesitaba una multiplicación, ya que el pueblo de Israel dentro de Egipto todavía no había llegado a una
cantidad masiva para formar lo que es una nación todavía. Y vemos que eso fue uno de los propósitos de Dios, permitir que se multiplicaran y se desarrollaran en Egipto, una de las potencias más grandes, o la potencia más grande en aquel tiempo, para salvaguardar la vida de los hebreos y así formar lo que es una nación en medio de Egipto. Y cuando saliesen ya, entonces adquirir los requisitos legales y formar así lo que es la nación de Israel. Incluso distinguido, en los tiempos de Egipto, a pesar de que de los hebreos eran ya millones de personas, de habitantes, a pesar de eso, los egipcios y los imperios internacionales no veían a estos personajes como una nación independiente. Lo veían como esclavos. De tal manera que por eso en los jeroglíficos, que son los libros escritos por los antiguos egipcios, solamente hablan de cananitas. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo el cananeo, escribían bajo el cananeo y entendían todo bajo el sistema cananitas. De tal manera que no hay una demostración que determine que verdaderamente ellos hablaban hebreo. Aún ellos no hablaban hebreo como tal. El hebreo fue a través de las generaciones que fue evolucionando hasta hoy en día convertirse en un hebreo moderno totalmente. Por ejemplo, ¿de dónde nació la lengua griega? La lengua griega nació del fenicio. ¿De dónde nace la lengua cananea? Del fenicio. De tal manera que para existir lo que es el lenguaje griego se necesitaba los fonemas, no tanto la gramática, porque la gramática en aquel entonces no existía, sino algunos fonemas y otros sistemas lingüísticos del fenicio, y así fue que creció y se creó lo que es el griego y fue evolucionando de igual manera que el cananeo, de tal manera que las lenguas antiguas, la mayoría de las lenguas antiguas fueron creadas y fueron desarrolladas a virtud de una lengua inicial como la lengua fenicia. Es decir, que la lengua fenicia es una lengua madre de diferentes lenguas, como el griego, como el cananeo y de igual manera como el hebreo. ¿Alguien más quiere decir algo? Aún la Biblia no registra, escuche bien, la Biblia no da un detalle fundamental que diga que Adán y Eva hablaban hebreo. Aún no. Entonces, en teología, que esto es una ciencia, en teología, cuando no hay un fundamento literario, una parte histórica que lo fundamentalice, se queda como teoría. Esto es una teoría de varias personas. Pero yo me quedo con esta teoría de que el cananeo, de que la lengua hebrea nació del cananeo, porque se ha demostrado rotundamente por grandes teólogos, arqueólogos e historiadores de la historia de la iglesia cristiana. Bien, continuamos entonces. Creo que estamos claros hasta aquí. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Excelente, Amén, excelente. amén, amén. Excelente. Continuamos entonces, continuamos. Estamos en cuanto a la formación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya hablamos de dónde viene la lengua hebrea. Fragmentos del hebreo en diferentes tipos de documentos. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Antiguo Testamento de igual manera se utilizó un documento para poder plasmar el Antiguo Testamento, que fue el papiro. El papiro es del latín papyrus y este es del griego tapus, en el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de papyrus, una hierba pelustre o palustre acuática de la familia de los ciperáceas, muy común en el río Nilo en Egipto y en algunos lugares de la cuenca mediterránea. Es decir, que el papiro era una planta que se cultivaba a las orillas del río Nilo, de tal manera que el papiro o Egipto fue el fundador principal de la formación del papiro a nivel mundial, de tal manera que todas las naciones y todos los imperios internacionales de aquel entonces del mundo antiguo tenían que buscar, tenían que comercializar con los egipcios para poder adquirir lo que era el papiro. Entonces, el papiro fue utilizado, fue uno de los primeros documentos para poder plasmar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, este es uno de los papiros, que estos son las plantas de papiro que se parecen al bambú. Aquí lo pueden ver.
Entonces, aquí lo pueden ver que más se parece al bambú, que es largo totalmente, parecido al bambú. Entonces, ¿qué sucede? El papiro, esta misma rama, se cortaba de arriba para abajo, a lo largo, se cortaba. Cuando se cortaba bien cortado, con un utensilio bien filoso, se buscaba en una especie de una piedra, y en un lugar plano lo machucaban, de tal manera que cuando lo machucaban bien fuerte, poco a poco le sacaban todo el líquido que contenía por dentro y luego lo dejaban al sol. Y luego cuando lo dejaban en el sol, ellos lo secaban. Y cuando eran secados, ellos lo ponían de vertical y horizontal. Aquí lo pueden ver. Vertical y horizontal, miren. Todo esto son papiros, son partes, fragmentos del papiro de la plantación. Lo ponían horizontal y vertical, lo ponían, y esto formaba lo que era el documento del papiro. Entonces, en Egipto, aquí podemos ver lo que es un documento en papiro, escrito con jeroglíficos, aquí lo pueden ver. Este es el documento en papiro, aquí lo pueden ver. Pero el problema está que el papiro tiene un tiempo de caducación o un tiempo limitado de vida. ¿Por qué? Porque el copista o el escriba, que era el que transcribía los documentos antiguos, tenía que transcribirlo de un papiro a otro para poder conservar el documento. De tal manera que para poder mantener el Antiguo Testamento fue un largo trabajo de estos hombres copistas y de los escribas, y tenían que transcribir de un documento a otro por generaciones. Es decir, que lo que usted tiene hoy en día fue un proceso histórico de años para usted y yo poder mantener lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, con que ya el jeroglífico o el papiro específicamente tenía un tiempo de caducación, un tiempo limitado de vida, los egipcios diseñaron algo fundamental, que fue estos instrumentos en hierro, que estos instrumentos que ustedes pueden ver aquí, echaban el papiro, y esto trataba de darle más vida y más durabilidad a los papiros. Pero lamentablemente la nación de Israel no tenía estos documentos, y de tal manera que tenían que buscar los copistas, que eran los únicos, escuche bien, el copista era el único que sabía de letra. Después más nadie sabía de letra. Entonces el copista era la única persona que podía mantener los escritos y transcribir de un documento a otro para poder mantener lo que es el Antiguo Testamento de manera literaria. Luego viene lo que es el pergamino, que lo pueden ver, que el pergamino de latín tardío, pergaminum, el pergamino, dice aquí que bizantino, pergamen, literalmente es de Pérgamo, porque esta ciudad se preservaban las pieles para escribir. Es un material hecho a partir de la piel de cordero y de otros animales, especialmente fabricados para poder escribir sobre él. Es decir, que el papiro es la piel de diferentes animales como la vaca, etcétera, etcétera. Entonces, ellos buscaban a la vaca era asesinada, y esta vaca, la piel la disecaban y llevaban todo el proceso para poder sacar lo que era el pérgamo. Y el pérgamo fue un instrumento mucho más duradero, más comercial, más costoso, pero ahora ya el copista, para poder mantener los registros del Antiguo Testamento, no tenía que traspasar de un papiro a papiro, sino de un papiro al pérgamo. Bien, para poder mantener lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, dentro de los procesos para poder mantener el Antiguo Testamento nace lo que es el Targum. Repito, el Targum nace. Ahora, ¿qué es el Targum? El Targum son las traducciones de los primeros fragmentos del Antiguo Testamento del hebreo al arameo, originado en la cautividad babilónica. Es decir, en el año 606 hasta el 587 ocurren las 3 exportaciones a Babilonia. Repito, desde el año 606 al 587 ocurren las 3 exportaciones a Babilonia. De tal manera que desde ese tiempo hasta el año 538, cuando los babilonios son derrotados por el imperio asirio, por el imperio persa, por el rey Ciro, en ese tiempo se creó un nuevo Antiguo Testamento llamado el Targum, que son las traducciones del hebreo al arameo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de la cautividad babilónica, la nación de Israel adopta y aprende un nuevo sistema lingüístico llamado el arameo. Es decir, que desde los tiempos de la cautividad, en los tiempos post-exilio,
ya no solamente se escribía y se hablaba en hebreo, sino también ellos adoptaron un nuevo sistema lingüístico que fue el arameo, y ya los escritos no solamente lo escribían en arameo, en hebreo, sino lo comenzaron a escribirlo en ¿qué? En arameo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, como lo que es Esdras, como lo que es Nehemías, etcétera, parte de estos libros fueron escritos en arameo, incluso el libro de Daniel. Porque recuerden que el libro de Daniel fue plasmado bajo la cautividad babilónica, y allí es que nace lo que es la lengua aramea, o sea, la adopción de la lengua aramea como parte de la cultura lingüística de la nación de Israel. De tal manera que los primeros libros que comenzaron a transcribirse al arameo fue la Torá, la ley, el Targum de Onquiolos. El Targum de Onquiolos es la traducción, escuche bien, es la traducción de los libros de Moisés, del Pentateuco, de la Torá, al arameo. Esto se llamó el Targum de Onquiolos. Luego viene un segundo Targum llamado el Targum de Jonatán, que son de los profetas, de los Nebeín. Es decir, que el segundo fragmento traducido al arameo fueron los libros proféticos. Y de allí nace un nuevo sistema literario del Antiguo Testamento, que es totalmente indispensable. Bien. ¿Entendemos todo hasta aquí o hay preguntas o hay dudas? ¿Están entendiendo todo? También, profesor, sí, vemos que el pueblo de Israel estuvo en un serio peligro a nivel lingüístico, el sistema lingüístico de ellos, que podía perderse el hebreo, ya que estaban adoptando lo que era el arameo. Prácticamente ya casi los judíos no hablaban hebreo, era prácticamente arameo, y eso corría el riesgo de perderse, al igual que adoptar el lenguaje griego bajo el imperio griego. O sea que fue una lucha muy difícil para los sacerdotes volver, podemos decirlo así, que el pueblo volviese nuevamente a recuperar su lenguaje original o su idioma original, que es el hebreo. Excelente. En los tiempos de la cautividad o en los tiempos post-exilio, el tiempo post-exilio es en el año 538, cuando el imperio persa, comandado por el emperador Ciro, establece el edicto diciéndoles a los judíos que pueden irse a sus tierras. En ese momento solamente había de un 90 a 95% de la nación de Israel que solamente hablaban arameo. Y el resto del 5% restante hablaban en hebreo, y eran los altos oficiales del Sanedrín, la corte suprema, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que los ritos, escuchen bien, los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento en los tiempos post-exilio se fundamentalizaban en hebreo, pero solamente lo hacían los sacerdotes, los levitas, los grandes estudiosos de la ley. De tal manera que la ciudadanía corriente, el 90% al 95% de la ciudadanía hebrea o judía, hablaban arameo, de tal manera que casi el hebreo se estaba perdiendo. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, luego del Targum, por ejemplo, aquí podemos ver los libros en arameo que fue Esdras, Nehemías, Jeremías y Daniel. Estos fueron los libros que hay fragmentos en arameo. Y estos fragmentos en arameo fue por lo ya mencionado, ya que el libro de Jeremías y el libro de Daniel fueron escritos dentro de la cautividad babilónica, mientras que el libro de Nehemías y el libro de Esdras fueron escritos en la era post-exilio, es decir, después del exilio. Estamos hablando por los años 535, 532 antes de Cristo. Ese fue el tiempo donde se comenzó a escribir lo que es Esdras y Nehemías. Bien, luego llega lo que es la Septuaginta. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre la Septuaginta. Las Septuagintas son las traducciones de los fragmentos del Antiguo Testamento del hebreo al griego, es decir, las traducciones del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esto nace porque en el año 533 antes de Cristo, en el año 333 específicamente, 333 antes de Cristo, hubo un personaje importante llamado Alejandro Magno, emperador de los medos persas o emperador de Macedonia, de los griegos. Y este emperador, cuando él vence en Gaugamela en el año 333 a Darío III, emperador de los persas, en esa guerra campal, él impone el helenismo.
cuando él impone el helenismo, él impone un sistema lingüístico comercial universal que era el griego. De tal manera que todas las naciones de Grecia y todas las ciudades conquistadas por el imperio griego, comandado por Alejandro Magno, tenían que aprenderse ¿cuál? El griego como cultura, como lengua comercial. Entonces, para un individuo poder comerciar en los tiempos antiguos tenía que hablar griego. Para una persona poder estudiar tenía que hablar griego. Para una persona poder viajar en los tiempos antiguos tenía que hablar griego. Entonces, de tal manera que no solamente la nación de Israel adoptó lo que es el arameo, sino que también ellos adoptaron lo que es el griego. Entonces, al norte de África existía una gran ciudad llamada Alejandría, realizada también por Alejandro Magno. Esta gran ciudad era una gran ciudad ilustre porque allí estaba lo que era la gran biblioteca a nivel mundial, la biblioteca más importante, más ilustre del mundo. De tal manera que hubo un personaje, Filadelfo, emperador o rey de Alejandría. Él estableció lo que él quiso traducir el Antiguo Testamento, los fragmentos que existían del Antiguo Testamento, ¿a qué? Al griego. Y esto se llamó la Septuaginta, porque la Septuaginta no se transfirió del hebreo al griego en Israel, sino ¿a dónde? En parte del mundo helenístico. Estamos hablando al norte de África. De tal manera que en ese tiempo se comenzó a transcribir del hebreo al griego. Esto fue la Septuaginta. Pero hay un problema aquí, que no solamente se crea un nuevo sistema literario en el Antiguo Testamento, sino que se crean libros y lo plasman al Antiguo Testamento. Por ejemplo, los libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa segundo canon. Repito, la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Por ejemplo, el libro de Tercera de Esdras, el libro de Tobit, el libro de Judith, de Sabiduría, Primera, Segunda de los Macabeos, Baruch, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ustedes lo pueden ver. Estos libros también fueron influenciados en el Antiguo Testamento, de tal manera que los concilios o la nación de Israel nunca aceptaron este Antiguo Testamento. Nunca lo aceptaron. Los judíos nunca lo aceptaron. ¿Por qué nunca lo aceptaron? Porque en el siglo I, el siglo II, en el concilio de Jarnia, se estableció lo que es la culminación del Antiguo Testamento, llamada la Tanakh. La Tanakh es en hebreo. La Tanakh es la Biblia hebrea. Ellos, de acuerdo al concilio, las políticas del canon, ellos sacaron los libros deuterocanónicos, que son libros griegos, helenísticos, y ellos se quedaron con los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia hebrea, el Tanakh, del acrónimo hebreo, Tanakh, también conocido como Mikra, es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. Ahora, el hebreo, los judíos tienen el Antiguo Testamento como usted y yo lo tenemos, es decir, todos los libros ellos lo tienen. A diferencia que ellos tienen 24 libros y nosotros tenemos 39. Y eso lo vamos a demostrar en unos minutos. Pero la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, que se fue fundamentalizada con los hebreos, ellos fueron que determinaron por este concilio la culminación total del Antiguo Testamento, se divide de la diferente manera. Por ejemplo, la palabra Tanakh tiene 3 elementos hebreos, que la T es Torah, la ley. La N de la Tanakh es los Nebeín, que son los profetas. Ellos dicen profetas mayores y profetas posteriores e inferiores. Y están los Ketubim, la K de los Ketubim, que son los otros escritos. Es decir, que la palabra Tanakh significa Torah, significa Nebeín y significa Ketubim. Bien, ¿estamos claros? ¿Hay preguntas o voy muy rápido? Profesor. Sí. Sí, añadir algo sobre la Septuaginta. Y es que cuando en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento, la mayor parte de la cita la toman de la Septuaginta. O sea, agregar eso ahí para reforzar, para ilustrar sobre la importancia de esa traducción al griego.
Exacto. Sí, porque a pesar de que en el siglo I, siglo II, ya el concilio de Jarnia, que es el concilio perteneciente a la nación de Israel, establecieron que ellos no querían la Septuaginta y no querían los libros deuterocanónicos. Hubieron muchos que sí escribían o sí leían lo que era el Antiguo Testamento en griego. E incluso, los padres apostólicos, muchos de los padres apostólicos también, ellos leían, estudiaban lo que era el Antiguo Testamento, la Septuaginta. No solamente ellos, también en la Edad Media. E incluso la primera Biblia que usted y yo tenemos, la primera Biblia de Casiodoro de Reina, llamada la Biblia del Oso, fue sacada de la Septuaginta. Es decir, que la primera Biblia de Casiodoro, la primera Biblia, tenía los libros deuterocanónicos. De tal manera que la Septuaginta se quedó por muchos años, aunque la nación de Israel nunca aceptaron la Septuaginta como libro oficial. Por motivos a que ellos entendían que la lengua griega es una lengua gentil, y ellos dicen que esa lengua no tiene que ver nada con la divinidad de Dios, del Eterno, y también por consiguiente de que también le añadieron los libros deuterocanónicos. Bien, excelente. ¿Alguien más quiere decir algo o tiene alguna duda? Sí, profesor. Tengo una pequeña duda para que me aclare. Cuando se escribe la Biblia o se transcribe del hebreo al griego, ¿qué tipo de griego se usaba en aquel tiempo? Porque vemos que hay diferentes tipos de griego. Si era un griego moderno o un griego antiguo o común. Excelente. Según los papirólogos y los historiadores dicen que la Septuaginta fue realizada por el griego koiné. Pero ya el Nuevo Testamento no solamente se plasmó en el griego koiné, porque el griego koiné es una creación de lo que es la originalidad del griego, porque cuando la nación de Grecia o el imperio griego comenzó a expandirse, cada ciudad que era conquistada, estas personas aprendían lo que era el griego, y entonces no tenían un gran dominio, y este sistema de dominio del griego le llamado el griego koiné. Es un koiné del burgo, es decir, que no es tan ético, no es tan fino como los demás griegos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la carta de los Corintios, Gálatas, de los Efesios, fue escrito tanto en el griego ático y en el griego jónico. Ático y jónico, que son diferentes tipos de griego. El griego ático es el griego utilizado por los grandes ilustres filosóficos. Por ejemplo, cuando Platón escribió la República, Platón la escribió fue con el griego ático, que el griego ático era mayormente, principalmente, era utilizado por los atenienses. El jónico era utilizado por lo menos en la parte de Anatolia, al este y oeste y suroeste de Asia Menor, por esas polis que estaban en ese entorno. Por ejemplo, Aristóteles escribía en ático. Pablo. Entonces podemos decir que el ático es el griego más sublime. Claro, distinguido. Porque el griego ático lo hablaban los filósofos, los políticos griegos, los atenienses. También lo hablaban los grandes abogados, aunque el jónico también está casi al nivel del ático. Es decir, que no todo el mundo tampoco dominaba lo que era el jónico, porque el griego jónico era también moderno. Ahora, también habían dos más, escuche bien, esto lo pueden anotar. Estaba el eólico y el dórico. Esos son dos. El eólico y el dórico. Es decir, habían más de 5, pero solamente les voy a mostrar 5, que eran lo más importante. Está el koiné, que es el burgo. Está el griego ático, el griego jónico, el griego dórico y el griego eólico. Están estas 5. Pero en el Nuevo Testamento solamente se utilizaron el koiné, el jónico y el ático. Esas 3 principalmente. Esas 3. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Continuamos entonces, continuamos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la Torá se conoce también como el Pentateuco, ¿verdad?
La palabra Pentateuco, escuche bien, los hebreos no llaman a estos libros como Pentateuco, porque la palabra Pentateuco viene de la Septuaginta. Por ejemplo, el nombre de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio también viene de la Septuaginta, vienen del griego. Porque la palabra Deuteronomio significa segunda ley. El término Génesis, el término Éxodo, Levítico, estos términos de estos libros fueron sacados de la Septuaginta. Es decir, que mayormente el Antiguo Testamento de la Reina Valera fue sacado de la Septuaginta. Entonces, Bereshit es el nombre original de Génesis en el hebreo. Shemot, del Éxodo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver los nombres originales de estos libros. Bien, continuamos entonces. Aquí están los Nebeín, los profetas, por eras anteriores y los profetas posteriores. Aunque aquí podemos ver, recuerden, aquí podemos ver algunos profetas. Por ejemplo, Samuel, ellos lo consideran como profeta. Los jueces, el libro de los jueces, muchos lo consideran como histórico, pero la Tanakh, el libro hebreo, lo consideran como un libro profético. El Josué también lo consideran como un libro totalmente profético. Por ejemplo, aquí podemos ver libros de los 12 profetas menores. Aquí, que estos son considerados como profetas posteriores. Por ejemplo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Estos son los libros de los Nebeín, específicamente de la Tanakh judía. Este es el Antiguo Testamento fundamentalizado bajo el Concilio de Jarnia. Bien, luego vienen los Ketubín. Los Ketubín significan los escritos o otros escritos. Están los Salmos, Proverbios. Aquí podemos ver que por ejemplo, un momentico. Aquí podemos ver, aquí podemos ver a Malaquías, por ejemplo, a Zacarías, aunque en los libros de los Ketubín está Daniel. Daniel en nuestra Biblia se considera como un libro como un libro profético, pero en el libro de judío, en la Tanakh, en el primer Antiguo Testamento fundamentalizado en el siglo I, a Daniel lo pusieron como un libro como otros escritos, por diferentes razones que se le va a hablar más adelante. Razones porque en Daniel es el único libro del Antiguo Testamento que no solamente hay ni una ni dos fragmentos de diferentes sistemas literarios, porque en Daniel está el hebreo, hay fragmentos en arameo, fragmentos en sumerio y fragmentos en acadio. Esas 4 lenguas están en Daniel, según la papirología. Entonces hay diferentes, y también fue un libro muy tardío, y hay otros puntos fundamentales que eso se va a hablar después, que eso determinó que el libro de Daniel para los hebreos no sea considerado como un libro profético, sino un libro de los otros escritos. Bien. Continuamos entonces. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este cuadro, por ejemplo, la Torá, que son los libros del Antiguo Testamento, el Bereshit, el Shemot, aquí lo podemos ver. Aquí también podemos ver los idiomas originales. Por ejemplo, el Génesis fue escrito en hebreo, Éxodo, Número, Deuteronomio fue escrito en hebreo. Aquí lo podemos ver. Bien, esto también le pueden tirar fotos. Aquí podemos ver que el libro de Esdras fue escrito en hebreo y en arameo. Recuerden que el libro de Esdras fue un libro que fue escrito en la era post-exilio. Después del exilio, estamos hablando en los años 535, 532 antes de Cristo. Bien, estos libros también son considerados canónicos, pero están escritos también en arameo. Recuerden que también el libro de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, era un solo libro, igual que el Primera y Segunda de Reyes. Es decir, que en la Tanakh judía, en el Antiguo Testamento hebreo, tanto Primera como Segunda de Reyes, Segunda y Primera de Crónicas, y era un solo libro. E incluso tanto Esdras como Nehemías también era un solo libro. Es decir, que la Tanakh, el Antiguo Testamento judío, es un solo libro. Bien, eso lo entendemos hasta aquí. Yo tengo una clase virtual de la Biblia. Entonces me he pedido todo a Pesalón para allá. Entonces voy a aprovechar un chin de clase aquí. Mire. Un momentico, por favor, para que lo pongan en
Yo tengo altavoz. En altavoz, sí, por favor. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Ahora bien, ya estamos terminando. Pero antes de continuar, ¿tienen algunas preguntas? ¿No entendieron nada? Es tiempo de que lo digan. Todo bien hasta ahora, profesor. Excelente. ¿Y los demás? ¿Están entendiendo o no están entendiendo nada? Todo bien, todo Amén. bien. Amén, ¿Seguros? todo bien. Todo bien. ¿Seguros? Ok. Muy bien. Amén, Continuamos. amén, ¿se entiende? Muy excelente. Perfecto, perfecto. Entonces, controversias entre el Antiguo Testamento y las ciencias naturales. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos 3 controversias que lo vamos a tratar ahora. Está los días de la creación del hombre, y está también de igual manera lo que es movimiento de la Tierra y sistemas. Ok, un momentico. Son 3, eso lo vamos a ver ahora. En cuanto a los días de la creación, según la geología, que es una de las ciencias naturales, según la astrofísica, según la física cuántica, la física nuclear, la física atómica, han determinado que el mundo tiene millones de años de existencia. Por ejemplo, la geología es la ciencia que estudia las rocas. ¿Qué dice la geología? Dice que hay rocas que tienen millones de años de existencia, ¿verdad? ¿Qué dice la astrofísica? Que la astrofísica dice que el universo tiene más de 13 millones de años de existencia. Es decir, que si tiene 13 millones de años de existencia, la Tierra tiene millones de años de existencia, por lógica. Eso lo dice la astrofísica, la astronomía, la física cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, según la Biblia dice que Dios creó al mundo en 7 días. Dice la Biblia que el mundo fue creado en 7 días literales. Y esto se ha enseñado por generaciones en las iglesias, ¿verdad? Pero aquí quiero romper un orden, y esto es muy delicado, y quiero que por favor me ponga mucha atención. Lo que vamos a enseñar ahora no es para que usted diga eso es, sino es para que usted lo escuche, lo analice y lo comience a investigar, porque nosotros lo que somos es un facilitador. Nosotros le vamos a poner diferentes posturas y usted va a creer a cuál creer. Pero recuerden que esta licenciatura es para romper, es para desinformar aquellas malas informaciones y crear un sistema de información nueva en cuanto a la ciencia de la teología. Bien, según la Biblia dice que fue hecha en 7 días literales. Ahora la pregunta es, ¿son literales? ¿Fueron 7 días literales como lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Esa es la pregunta. No. ¿Quién dice no? Y Belice. Perfecto. Ahora yo en mi postura teológica no fueron 7 días literales, son 7 códigos. Repito, los 7 días de creación no son 7 días literales, son 7 códigos. ¿Por qué? Vamos a usar diferentes puntos fundamentales. Vamos a ser breve. Número 1. ¿Qué es lo que determina el tiempo? El tiempo lo determina son 2 constelaciones o 2 esferas del universo, que es Sol y Luna. Son Sol y Luna. Es decir, que para poder entender o determinar las 24 horas del día, tenemos que entender el Sol y la Luna. Si Sol y Luna, no hay 24 horas. Es decir, que si no hay Sol y no hay Luna, no se puede medir la hora. Entonces, en el primer día pasó un día y no existía el Sol y la Luna. En el segundo día, Dios creó algo y no existía. En el tercer día pasaron también 3 días y aún el Sol y la Luna no fue creada. Entonces, el Sol y la Luna fueron creadas el 4º día. Es decir, que si lo que determina el tiempo humano, el tiempo cronos, que es el Sol y la Luna, las 2 constelaciones y lumbreras mayores que determina el tiempo, ¿cómo es posible que pasó un primer día? ¿Cómo es posible que pasó un segundo día? ¿Y cómo es posible que pasó un tercer día? Amén, amén.
¿Cómo Moisés, escúcheme bien, cómo Moisés pudo plasmar? Primero es que primero tuvo que irse al tiempo. Tuvo una revelación y vio todo lo que pasó. Entonces, si no existía el sol y la luna, ¿cómo Moisés pudo entender que pasó un primer día, un segundo día y él lo plasmó? ¿De qué manera lo hizo así? No había sol, no había luna. Segundo punto fundamental es que cuando Dios crea al hombre en el sexto día, dice que se sintió solo. Y para usted sentirse solo, como una persona social, que usted es psicológicamente social, usted debe primero de experimentar que usted tuvo con personas o tiene que experimentar un tiempo determinado para sentir la soledad. Según el autor, de manera literaria, dice que él creó a Adán y en ese mismo momento se sintió solo. Es decir, para una persona analítica, para una persona crítica, debe de entender que para Adán poder sentirse solo debe de pasar un tiempo largo, indefinido. De tal manera que la astrofísica ni la geología nos está hablando mentira. En conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Bíblicamente yo puedo decir que Dios duró, escuche bien, Dios tomó millones de años para crearlo. O sea, Él no sintió los millones, pero en el tiempo humano sí pasaron millones de años de existencia. Recuerden que la semana o la materia pasada nosotros hablamos que Dios estaba en un lugar diferente, que es el lugar interplanetario. Este lugar es la eternidad. Allí no existe las leyes cuánticas, las leyes físicas, astrofísica. Allí no existe el tiempo. Allí no existe la materia. De tal manera que Dios no necesita el tiempo. Entonces, para Dios poder crear y decir hagamos, Dios utiliza la parte antropomórfica, que es la parte humana. Entonces, para que Moisés pueda entender y pueda plasmar, Dios tiene que humillarse, igualarse al humano de manera antropomórfica e enseñarle a Moisés cómo fue la creación, y así Moisés pudo plasmar lo que fueron los 7 días de la creación. De tal manera que si el mismo Eterno le explica y le muestra el tiempo verdadero que duró él para poder crear el mundo, no hubiera vida para Moisés ver lo que es la creación. ¿Qué opinan ustedes? Profesor. Sí. José Miguel de este lado. Sí. Dice la palabra de Dios que 1000 años para el Señor es como la vigilia de la noche. Ahí se está refiriendo también a la eternidad de Dios, que no es como uno lo ve, porque el tiempo de Dios es un tiempo cron. Kairos. El tiempo de Dios es Kairos. Kairos. De nosotros es crono, de nosotros es crono. Incluso los autores le llaman Kairos para poder por lo menos demostrar que el tiempo de Dios es superior al tiempo Cronos, que es el humano. Pero aún el tiempo Kairos no determina la capacidad del tiempo de Dios, porque Dios no tiene tiempo. Dios no es materia, Dios no tiene cálculos, Dios es intangible. Donde Él está no existe el tiempo, de tal manera que el tiempo para Él es obsoleto. De manera antropomórfica, uno le dice tiempo Kairos para uno determinar y decir que, por ejemplo, que Dios está a un nivel superior del humano. Pero aún el tiempo Kairos aún no determina la capacidad del tiempo que utiliza el Eterno en la eternidad. Porque en la eternidad no existe el tiempo, en la eternidad no existe la materia. ¿Alguien más? Pues bien, profesor, contribuyendo con eso, para Dios todo es posible y Él pudo haber creado, vamos a poner el universo de un día para otro, ¿verdad? Un ejemplo. Pero en el tiempo de nosotros, de ese día para otro, pasaron quizás miles y millones de años. Aunque en el tiempo de Dios, o sea, en su manera de obrar, pudo hacerlo inmediatamente. Pero quizás en el de nosotros, cuando hace esa transición, pudieron pasar mil y millones de años. Excelente, distinguido. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda aportar como Wilmer o quiera decir, por ejemplo, ministro, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me dice? Ministro, amén, amén. Dios bendiga. Diga, varón. ¿No está de acuerdo entonces? Sí, estoy de acuerdo con lo que se está hablando, profesor, con lo que ellos aportaron, porque eso era lo que había venido a mí según la palabra, que la palabra nos dice a nosotros que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, o sea, que puede haberle pasado montones de tiempo para él ver creado, ¿te entiendes? Hecho la creación, pero nosotros no lo vemos de esa misma forma, ¿me entiendes?
según los puntos ya que se han explicado, que usted ha explicado del tiempo crono y del tiempo de Dios, ¿me entiende? Que el crono es el de nosotros como humanos. Pero estamos de acuerdo en ese punto, porque si la palabra no dice que un día son como 1000 años como un día, puede haber pasado muchos años, muchos. Dios bendiga. Perfecto, ministro, así es, así es. Por ejemplo, le pondré un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el eterno es incorpóreo, es intangible, no posee moléculas, ni materia, ni energía, es incalculable. La ciencia, la astrofísica no lo puede calcular. La física cuántica, la física nuclear, la física atómica, cualquier tipo de ciencia, no importa la ciencia que sea, no lo puede entender, no lo puede calcular. Es decir, que Dios es un ser superior a la creación. Entonces, la pregunta es, si Dios es intangible y Dios es eterno, entonces, ¿por qué en el séptimo día Dios descansó? ¿De qué Él descansó? Alguien que me explique, por favor, que yo quiero entender eso. ¿Por qué Él descansó? Amén. ¿Me escucha? Sí, distinguido, lo escuchamos. Bueno, cuando analizamos la escritura, cuando dice que Él descansó, ahí se está utilizando una figura literaria. Cuando dice descansar, en realidad no está hablando de un descanso físico, sino más bien está hablando de culminar la obra de la creación. Exacto. Culminar la obra de la creación, no descansar físicamente, pero ese descanso físico, o sea, ese descanso de la obra, apunta y refleja o tiene un cumplimiento profético más adelante. O sea, que no fue que descansó físico, sino que se está usando una figura literaria para denotar la obra finalizada de la creación. Exacto, distinguido, muy bien. Eso es tener una mente crítica y analítica y analizar los textos originales. Es decir, que en el hebreo no fue que él descansó de manera literal. O sea, hay una denominación que no voy a mencionar por ética, que ellos sí fundamentalizan que fueron 7 días literales. Para ellos fundamentar que hay que vivir bajo el sábado. Y eso también se respeta rotundamente, se respeta, pero el término específicamente que él descansó es que él terminó de la obra. No fue que él descansó de manera literal, porque es que el Eterno no se cansa, Señor. El Eterno es un ser incorpóreo, un ser intangible que no tiene ni brazos, no tiene piernas, es un espíritu. El eterno Dios es un espíritu. No hay un ser viviente en el cielo, un ser humano que pueda ver a Dios. Es imposible. De tal manera que no son literales. Bien, estamos claros. Entonces vamos a seguir por el tiempo. El segundo punto ya que estamos finalizando. Espero que no se me duerman, ¿verdad? O se me están durmiendo. ¿Se me están durmiendo? Sí, facilitador, estamos aquí. Ah, perfecto. Estamos aquí. Excelente. Está buena la clase. Perfecto. Amén, gracias. Otro tema controversial del Antiguo Testamento es la creación del hombre. Dice aquí que entonces el Señor Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso dice el Bereshit, eso dice el Génesis 2:7. Pero ¿qué dice la teoría darwinista, el origen de las especies? ¿Qué dice la historia, la paleontología, la antropología y la arqueología? La historia estudia el pasado. La paleontología estudia lo que son los fósiles antiguos. La antropología estudia al hombre desde un punto social, económico y cultural. Y la arqueología estudia lo que son los utensilios de los tiempos antiguos. Entonces, ¿qué dice la teoría darwinista? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la paleontología, la antropología y la arqueología? Que lo que dice el Génesis en cuanto a lo que es la creación del hombre está obsoleto. Es decir, que nosotros venimos bajo un proceso evolucionista. Desde los primeros homínidos, desde el primer Australopithecus afarensis, desde el Australopithecus africanus, desde el homínido, desde el Homo erectus, Homo sapiens, hasta el Homo sapiens sapiens, que somos usted y yo. Ellos dicen que la última evolución es el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens es usted y soy yo. Eso es lo que dice el sistema darwinista. Esto es lo que dice la ciencia. Es decir, que el primer
hombre, es decir, que según la ciencia dice que usted vino de este primer Australopithecus. Este se llamó el Australopithecus afarensis. Repito, Australopithecus afarensis, que según los paleontólogos en el año 1980 al 1965 se descubrió el 65 al 80% de los fragmentos fósiles del primer Australopithecus. Ellos consideran que este Australopithecus es el hombre, el ser humano más antiguo del mundo. Que esto fue descubierto en África. Eso dicen ellos, ¿verdad? Aquí vemos los fragmentos. Ellos dicen, los paleontólogos, que es la ciencia que estudia los fósiles antiguos, ellos dicen que estos fueron los fragmentos que descubrieron del primer Australopithecus. Aquí está de un 70 a un 80% de lo que son los fragmentos del cuerpo fósil. Entonces, ellos le llamaron Lucy. No sé si ustedes han escuchado una película llamada Lucy. Que el nombre... el nombre de Lucy viene de este descubrimiento. En esta película, si ustedes se dan cuenta, ahí la actriz o la protagonista tiene una conexión al final con un gorila, al final, que ella se va a los tiempos de la humanidad, y ella le topa en el dedo a un gorila, y ellos están diciendo en pocas palabras que el ser humano ahí tuvo una conexión con el primer ser humano, que fue el Australopithecus llamado Lucy. Bien, eso lo pueden investigar. Es importante que ustedes esto lo investiguen. Aquí lo pueden ver. Es decir, que usted viene de esto. La Biblia dice lo contrario. Dice la Biblia que Dios no creó imagen y semejanza conforme a su sabiduría. Dice la Biblia que Dios no creó superior a los animales. Es decir, que la creación del ser humano es la corona de la creación. Nosotros somos la corona de la creación. La corona de la creación. Un momentico. Qué cosa más rara. Eso sí es feo, padre. Y de ahí venimos nosotros, según Sí, pero yo conozco gente que son igualitas. Déjelo ahí, déjelo Darwin ahí. lo que estaba, No, pero no Darwin lo que estaba era demoniado. Ese papá de Sierva, Darwin. yo te enseño dos personajes aquí en el Seibo y te van a decir, Difiero de eso, "Wow". sierva. Darwin lo que estaba era en demoniado. Pero ya todo se solucionó. Disculpen, esto es en vivo. Entonces, como les estaba diciendo, y disculpen por interrumpir en sus conversaciones, nosotros somos la creación corona, nosotros somos la cúspide, nosotros somos la preeminencia en cuanto al sistema creacionista del Eterno en el Génesis. Entonces, ahora, ¿qué dice también la ciencia? También la ciencia ha dado un aporte. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. ¿Pero qué dice la ciencia? Que en el año 1900, en esos años, 1980 al 85, se descubrió que todos los componentes químicos que tiene la tierra, el cuerpo lo tiene. Repito, se descubrió que todos los componentes del subsuelo de la tierra, el ser humano lo contiene en su cuerpo anatómico, biológico, genético. De tal manera que la misma ciencia en este punto ha determinado que nosotros poseemos todos los minerales del subsuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, nosotros fuimos creados del barro, de la tierra. E incluso, a pesar de lo que los grandes científicos han querido demostrar, lo que es el proceso evolutivo desde los Australopithecus hasta la familia de los Homo erectus, entre ellos han visto mentiras donde se le ha puesto multa porque han creado fósiles buscando al supuesto eslabón perdido, y aún así no lo han encontrado. De tal manera que esto no es una ley, esto es una teoría. Entonces esto queda obsoleto. Entonces sí, la misma ciencia ha determinado que nosotros tenemos fragmentos, es decir, que una gran proporción de nuestro sistema anatómico y biológico viene de los minerales que nacen en el subsuelo. Bien. ¿Tienen preguntas en cuanto a esto? Está claro, profesor, todo. Perfecto. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿O hay alguien que cree más en el sistema darwinista, evolucionista que en la Biblia? Lo más probable, profesor, Ajá.
Sí, lo más probable, profesor, que ese esqueleto sea un deforme, un ser humano que nació con deformidad. Quizás, porque lo que pasa es que ellos utilizan un elemento llamado el carbono 14. Y ellos dicen que los mismos cromosomas genéticos de este esqueleto, según la paleontología, nosotros también la tenemos. Pero la pregunta es por qué nosotros aún, o sea, de nosotros no sale un mono. Por ejemplo, yo soy estudiante de historia y de antropología de la universidad. Y mientras un profesor me estaba hablando sobre historia de los tiempos de la prehistoria, yo le pregunté al profesor que por qué nosotros no continuamos el sistema evolucionista. Y él lo que dice que el sistema evolucionista en este tiempo moderno aún existe, y esa existencia de la evolución consiste que cuando la persona queda embarazada o queda fecundada, esta fecundación va creciendo, este óvulo va creciendo hasta crearse un feto, de un feto una pequeña criatura, va creciendo, luego nace, y el nacimiento, tanto el nacimiento como el desarrollo humano hacia la adultez, es el ejemplo más contundente para el sistema evolucionista. Y yo me quedé callado por respeto, porque es mi profesor y eso no puedo faltarle respeto, o sea, no puedo contradecirlo. Pero yo creo en lo personal que esto fue una respuesta un poco absurda. ¿Qué ustedes creen? Claro, profesor. Y eso no fue lo que enseñó Darwin tampoco. Él enseñó que de una especie se evoluciona a otra especie, que son cosas diferentes. O sea que él se quedó corto. Y por otra parte, ese esqueleto que hay ahí pudo haber sido también alguna tribu o algo ya extinta, porque ellos reconstruyen eso y a través de computadora traen una imagen, pero que ellos haciendo hipótesis, no se sabe cómo se veía ese esqueleto, ni las cosas que reconstruyen. Son hipótesis. Así es, sí. Y Belice de este lado. Perfecto. Yo también recuerdo una clase que nos dio el profesor de antropología, y cuando le hicimos la pregunta que por qué no hemos seguido evolucionando de esa raza de mono, él lo que expresó que esa se extinguió, que por eso no hemos seguido evolucionando de para que ustedes vean la mentalidad del ser humano. No, A no mí tiene me dijo un biólogo que la evolución ha seguido, solo que la evolución no se da de un momento a otro, sino que son procesos que llevan miles de años. O sea, esa fue la Perfecto. respuesta que dijo. Entonces, aquí voy, exacto, es así. Según la antropología se dice que el sistema evolucionista es un proceso de millones de años, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo fue que se evolucionó hasta el Homo sapiens? El Homo sapiens fue hace millones de años, como quiera. ¿Por qué? Porque la historia nace en el año 3900 con el sistema de escritura, con el inicio del sistema de escritura en la cultura sumeria. Antes del sistema de escritura de la lengua sumeria, era los tiempos de la prehistoria. Entonces, vamos a suponer que la última evolución fue el Homo sapiens sapiens en los tiempos del Neolítico superior. El Neolítico, que fue el último proceso de la prehistoria. Desde el último proceso de la prehistoria, desde el Neolítico superior hasta nuestros tiempos, han pasado millones de años, porque nadie sabe a ciencia cierta qué tiempo duró lo que fue el tiempo del Neolítico. No se sabe. Solo falta que digan que hay un retraso. Un retraso. El ser humano con sus supersticiones siempre va a seguir llegando lejos. Bueno, vamos a continuar con la clase ya para terminar ya, que es tarde, para terminar. Que noto algunos como medio cansados, creo que están cansados, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Por ejemplo, Josué 10, 12, 14. Entonces Josué habló a Jehová el día de que Jehová entregó a los amorreos, ¿verdad? Dice aquí, para no cansarlo, usted sabe que Josué dice, al sol dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Repito, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Es decir, la manera como Josué le da una autoridad al sol para que se detenga es una contrariedad a las leyes físicas y cuánticas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la astrofísica? ¿Qué dice la astrofísica? Que es la Tierra que se mueve a nivel del sol, no el sol a través de la Tierra.
Entonces aquí, según para algunos, hay una polémica científica en cuanto al libro de Josué. Cuando Josué le dijo que se detenga el sol y que se detenga la luna. Y según la Biblia, se detuvo el tiempo. Pero nosotros no podemos negar es que esta ley, esta orden fue plasmada en el Antiguo Testamento, no porque hay una contrariedad, no porque el autor se equivocó. Lo que pasa es que la Biblia, escuche bien, la Biblia fue escrita bajo una cultura oriental. Entonces, para yo entender la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, yo tengo que trasladarme al Oriente. Entonces, de acuerdo al Oriente, de acuerdo a la cosmovisión del mundo antiguo, se creía en aquel entonces que el sol se movía por alrededor de la tierra. Y de acuerdo a esta cultura cosmológica fue que Dios estableció y añadió y escribió el Antiguo Testamento. Es decir, que aquí no hay una contrariedad cosmológica o cultural o científica. No es que el Antiguo Testamento tiene errores, simplemente es que el Antiguo Testamento fue escrito para una cultura oriental. Sí, Wilmer. Exactamente, maestro. Añadiendo a lo que usted ha dicho, también tenemos que entender que el pueblo judío medía el día, era con el sol. Ese era su reloj, vamos a decirlo así. Desde que el sol salía, además, para ser más certero, ellos sabían cuándo eran las 12 sin mirar un reloj. Cuándo eran las 3 sin mirar un reloj, solamente con el sol, porque ellos medían su tiempo con el sol. Por eso es que vemos que Josué dice, sol, detente. En pocas palabras, ya él conocía el tiempo o medía el tiempo con el sol. Exacto, es decir que el sol desde los tiempos antiguos determina lo que es el tiempo. Muy bien. ¿Alguien más? Ya hemos terminado la clase, distinguidos y distinguidas. Este es el tiempo para decir no entendí, estuvo bien o me pareció esto, si quieres decir algo. Profesor. Sí, distinguido. Una pregunta jocosa aquí, como dicen, que se ha debatido mucho ese pedacito de aquí, de este tema. Yo tengo una postura acerca de este suceso, de este milagro maravilloso que jamás se ha visto en la historia, en el que vemos que según la escritura dice que el sol se detuvo. Sabemos bien que no fue el sol, ¿verdad? Pero Así según es. la escritura aquí dice que el sol se detuvo y que ellos lograron pelear y terminar la batalla porque ellos no querían que el día se pusiera para poder así ganar la batalla y los enemigos no escaparan. Vemos que Dios entendió lo que Josué quiso decir y Dios hizo el milagro. Hay diferentes posturas que dicen, bueno, Dios detuvo el tiempo interplanetario. Como usted decía en la clase anterior, tenemos un sistema solar donde los planetas giran alrededor del Sol. Y si uno de esos planetas se desvía una milésima de segundo, pues entonces hay una explosión cataclísmica que acabaría con la Tierra y el planeta completo y todo el espacio sideral. Entonces, Dios detuvo el tiempo. Pero yo diría mejor, yo tengo una postura, que Dios lo que hizo no fue que detuvo el tiempo, sino que lo volvió más lento. O sea, Dios puso lento el sistema solar interplanetario completamente con toda la Tierra. O sea, iba más lento el día. No fue que se detuvo. Es una postura mía. ¿Me entiendes? Puede ser que esté en un error. No sé cuál sea la postura de los demás, pero dice que el sol no se apresuró a ponerse. Si no se apresuró, quiere decir que el sol seguía o la Tierra seguía girando, pero no en el mismo tiempo normal, sino más lento de lo normal. Amén. Usted me corrige. Sí, distinguido. Sí, es una postura de algunos teólogos, colegas, que sostienen, pero le voy a explicar algo. Si el Sol, la Tierra tiene dos sistemas de movimiento, rotación y traslación. Y estos sistemas de movimiento le dan vida a lo que es el núcleo, a lo que es el sistema genuino de la Tierra. De tal manera que, si en dado caso se disminuye lo que es el movimiento de la Tierra en cuanto al sistema de rotación a nivel del Sol, puede también ocurrir lo que es una explosión cataclísmica. De tal manera que el mismo núcleo del centro explota, porque el núcleo del centro es como una bomba de tiempo.
El núcleo. De tal manera que el núcleo explota, tiene la capacidad de destruir todo lo que es nuestro planeta Tierra. Ahora, yo sostengo es, en lo personal, bíblicamente no dice nada. La Biblia no dice cómo fue. La ciencia aún no puede determinar de qué manera pasó. Pero sí yo tuve que en ese parálisis de tiempo, ahí estuvo el poder de Dios desafiando las leyes físicas, como siempre lo ha hecho. Amén, amén. No sé cómo lo hizo, de qué manera, porque son teorías, son hipótesis, porque yo puedo tener una hipótesis, pero por encima de la hipótesis está algo que es el poder de Dios. El ingeniero, el arquitecto de la creación, él mismo supo cómo paralizar el tiempo, de una manera de que la Tierra o nuestro todo sistema solar no se destruyera en una explosión cataclísmica. Quiero aportar algo. Sí. ¿Me escucha? Sí, distinguido. Bueno, cada quien realmente tiene una postura diferente en cuanto a ese acontecimiento. Pero yo digo que ya sea el tiempo que Dios haya detenido o cualquier cosa, Dios también tenía el poder para detener el universo completo durante ese tiempo de esa batalla. En su gran misericordia, no podemos decir a ciencia cierta que Dios detuvo el tiempo, que detuvo el sol, aunque literariamente la Biblia dice que se detuvo el sol, pero realmente a ciencia cierta, no podemos, fue esto que el Señor detuvo, fue esto que hizo y no hay otra hipótesis, no hay nada más que decir, fue esto. Como pudo detener el tiempo, digo yo, en su gran poder, en su eternidad, podría ser que él detuvo el sol también, pero cada quien cree a su manera, de acuerdo a lo que él cree, a lo que él piensa. Yo creo que Dios pudo detener el tiempo. Dios detuvo el tiempo y no corrió el tiempo. Pero como le repito, profesor, lo que aquí realmente vemos es que Dios hizo el milagro y que Dios, como dice usted, en su gran poder y misericordia, actuó a favor de ellos ahí en ese momento. Sí, distinguido, porque a pesar de que nosotros busquemos la manera científica, la manera teológica, no vamos a entender lo que Dios hizo, porque, por ejemplo, detener todo el universo es detener las leyes físicas. Por ejemplo, cada punto del universo tiene un sistema de leyes físicas y cuánticas, de tal manera que en nuestro sistema solar, esto que usted ve aquí, hay leyes físicas, leyes cuánticas, de tal manera que si estas leyes se detienen, puede ocurrir una explosión y acabar con el cosmos. Entonces, lo que Dios hizo fue algo sobrenatural. No sé cómo, pero él lo hizo. Bien. Por eso así, ministro, cada quien tiene su propia postura. Excelente. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O no entendió un punto o quiere que le refresquemos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctora Neris, creo que usted dijo algo, pero no escuché. No se escucha. A ver, es que tengo... ¿Me oye ahora? Un poquito lejos, pero puede hablar. Ajá. Mire, al principio de la clase, usted nos definió la teología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es la forma de Dios, cómo Dios se manifestaba, cómo Dios se revelaba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Habló de que se inicia un pacto histórico con Israel y mencionó que eran 7 pactos. No sé si usted mencionó los 7 pactos y yo no los entendí, o pues que no lo mencionó. Perfecto, lo voy a mencionar. Sí, yo lo mencioné, distinguida. Está el pacto adámico, el pacto con Noé, está el pacto abrahámico, el pacto palestinense, está lo que es el pacto mosaico, y está el nuevo pacto. Creo que me faltó uno. Pacto davídico. Perdón, el pacto davídico, exacto. Y el pacto davídico, estos son los 7, exacto. Pero ustedes están atentos. Muy bien. Estamos activos. Excelente, así es.
Profesor. Sí. Bendiciones, Luis. Dios te bendiga. Amén, distinguido. ¿Quién me habla? Melvin. Perfecto. No, yo lo que creo es que, o sea, Dios sobrepasa todo entendimiento y la Biblia está llena de eso. O sea, si nos vamos, por ejemplo, yo como médico, al Nuevo Testamento, o sea, es imposible que un leproso se sanara, era imposible que un ciego viera, ¿entiendes? Entonces Dios siempre manifiesta su poder sobre el entendimiento humano, que creo que es lo que aplica en este caso con Josué, cuando paró todas las leyes físicas, ¿verdad? Que nosotros podemos entender, pero él es el creador, él sabe dónde quitar, poner para que todo funcione a su antojo, como siempre lo ha hecho, porque es que Dios es Dios. Entonces, sí, Luis, yo quisiera hacerte ya una pregunta, no es de que bocapié ni nada de eso, pero para ver si tú me puedes dar luz como maestro y como estudiante de antropología, de historia. Es que yo siempre he tenido una duda y me gustaría ver, pues, cuál es tu postura acerca de los dinosaurios. ¿Qué tú crees de eso? ¿Existieron? ¿No existieron? O sea, la Biblia no habla nada, o sea, fue que no entraron al arca de Noé, o sea, porque aquí hay muchas pruebas, o sea, hay muchos fósiles que dicen que sí existieron. Entonces, me gustaría saber si tú tienes alguna postura con respecto a esto o tu punto de vista antropológico, a ver qué tú me puedes aclarar. Excelente, distinguido. Sí, ese es un tema muy importante. Incluso yo hace algunos meses, yo quería hacer un video en cuanto a ese tema. Y creo que tendré que hacerlo, sí, porque hay muchas interrogantes en cuanto a los dinosaurios. Bueno, bíblicamente aún la Biblia no te da un detalle explícito, pero sí hay puntos implícitos, puntos que sí nosotros podemos mostrar que hubieron seres de animales que estaban por encima de los normales que usted y yo conocemos. De tal manera que la Biblia es un resumen. La Biblia no te habla de todo lo que Dios creó. Por ejemplo, hay parte en el Antiguo Testamento que dice, y los acontecimientos de tal rey fueron escritos en tal libro. Por ejemplo, dice, no sé si ustedes lo han escuchado hablar sobre esto, ¿verdad? Es decir, que toda la parte histórica de la creación, del sistema creacionista, no está plasmada en la Biblia. No todo está plasmado en la Biblia, pero con la Biblia podemos fundamentalizar en lo personal que sí existieron los dinosaurios, porque la paleontología, la antropología sí ha determinado y ha descubierto diferentes fósiles que sí lo han descubierto, pero en la Biblia, por ejemplo, recuerden que nosotros hablamos anteriormente que los 7 días de la creación no son días literales, sino son simbólicos, de tal manera que pasaron un proceso de millones de años para poder crearse lo que es el cosmos y lo que es la Tierra. De tal manera, quizás pueda ser que en ese periodo de tiempo, en la formación de lo que es la Tierra, en la formación, el mantenimiento de la Tierra, en este periodo de formación de la Tierra, quizás Dios creó lo que es la creación de los dinosaurios. Aunque en el libro de Job, no recuerdo bien la cita, habla de unos seres importantes, de unos seres de animales, y también en el Antiguo Testamento en Génesis habla de algunos seres de animales, monstruos marinos, diferentes monstruos que la Biblia no le da nombre, que aún hasta el sol de hoy no se han descubierto. Por ejemplo, hasta el sol de hoy, en nuestro océano, la ciencia, los biólogos han descubierto diferentes animales, monstruos marinos en el océano, que aún nosotros no sabemos de ellos. De tal manera que no sabemos, ni la Biblia no lo menciona. De tal manera, con este punto de yo ver y de yo decir que del océano han salido animales en los abismos que nosotros nunca hemos visto y que hay más, quizás pueda ser que existían los dinosaurios. Yo creo así, esa es mi postura personal. Amén. Efectivamente, Luis, yo creo que eso nada más Dios y Adán lo saben. Solamente, exacto. Porque verdaderamente, recuerden que la semana pasada, no la semana pasada, sino el material pasado, nosotros hablábamos en cuanto a la capacidad anatómica y biológica de Adán. Es decir, que Adán duró muchos años de existencia, ¿verdad? Y quizás Adán vio todo eso. Quizás.
Amén, profesor. La Biblia tampoco da un relato detallado de todo lo que creó, como usted bien Sí dijo. es. Por ejemplo, la Biblia no dice que Dios creara la jirafa o que creara el elefante, más sin embargo, ahí están. O sea, que cuando Dios dice que creó en el libro de Génesis animales, tanto terrestres como acuáticos, pues yo supongo que, o así lo creo, que quedó englobado ahí lo que serían los dinosaurios. Así es, sí. Quizás puede ser. Aunque la Biblia no te da una respuesta explícita, pero puede ser que sí. Wilmer Rivera levantó la mano. También tenemos el otro extremo, Luis, que es actualmente hoy no existen gigantes, pero la Biblia sí lo registra. Sí, exacto. La Biblia también registra que existieron los gigantes. Por ejemplo, en la civilización cananeas, en las civilizaciones, por ejemplo, las civilizaciones cananeas en Palestina principalmente existían muchos animales. Es decir que puede ser que existieron. ¿Alguien más? Amén, profesor. Me despertó mucho la curiosidad porque en verdad hay muchos animales marinos, acuáticos, que la Biblia no hace mención. Y como usted decía, que el ser humano solo ha explorado un 25%, si no me equivoco, sí, de lo que es el mar. Y probablemente hay animales ahí muy profundos, muy por abajo, que nadie ha visto. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Job, Job habla del Leviatán. No se sabe si es un animal literal, si existe o no, pero hay unas características que hablan de él y que probablemente pudiese existir y que jamás ha sido visto o explorado por ningún ser humano. O sea que el mar es un mundo desconocido aún por el momento, por el ser humano, y que la Biblia todavía no ha arrojado luz o ha evadido, o mejor dicho, ha dado lo necesario, para no decir evadido. Dios dispuso lo que fuese necesario en la Biblia para que nosotros entendiésemos lo que Él quiere que entendamos. Al mal yo le tengo miedo, yo lo respeto. De hecho, hasta la Biblia se refiere, y el mal entregará a su muerto, o sea, como una entidad de respeto. Totalmente, es un mundo desconocido, en el mar es un mundo desconocido. Cuántas personas que han perdido la vida ahí, o animales raros. Bueno, incluso, yo no sé si a ustedes les pasa, que cuando ustedes entran al mar, hay algo que le dice como que hay algo peligroso ahí. Sí, como que sienten ese temor de, bueno, yo estoy en la orillita, pero no me meto tan lejos, porque hay algo como que de mala vibra ahí adentro, como que no te deja entrar profundamente. Es así porque incluso la misma ciencia ha explorado más el universo que el mismo océano. Es decir, que nosotros conocemos más el universo que el propio océano, que parte de nuestra Tierra. Y como dijo Wilmer, solamente la ciencia ha descubierto de un 20 a un 25% de lo que es el océano. O sea que en el océano hay misterios, hay lugares que aún la ciencia no puede ir allá, no puede. Por ejemplo, al norte de las Antillas Mayores, aquí en Dominicana, la Antillas Mayores, ¿qué existe? El Triángulo de las Bermudas. Y aún hay diferentes teorías en cuanto al Triángulo de las Bermudas. Entonces nadie sabe lo que hay allí. O sea, la ciencia desconoce su misterio. De tal manera que, la Biblia no dice exactamente que Dios creó, pero sí creo que sí Dios creó los dinosaurios. Aunque hay una postura que dice, que eso en otra clase lo vamos a hablar, que eso no es real, que dice que los dinosaurios fueron eliminados entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis, porque dicen que cuando Satanás cayó a la tierra hubo una explosión cataclísmica y esto fue producto de la eliminación de la raza de los dinosaurios. Pero esto no es bíblico, esto no hay asidero bíblico. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Bien, entonces creo hasta aquí que llegamos con esta clase. ¿Qué le ha parecido? Excelente todo.